Soy José Eliseo Almázar y esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el importantísimo y siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Saludando como y de seguir nuestras redes sociales, Paneo Semanal, perdón, se me olvidó eso. Saludando como cada sábado a mi hermano y compañero de mil batallas, Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Bueno, antes de que empecemos el paneo de esta semana, reiterar nuestra solidaridad con nuestro compañero de programa y además hermano de vida, José del Castillo Sabiñón, y su esposa Charineo Valles, por la pérdida de su hijo esta semana. Esto ha sido una tragedia, que nos ha tocado a todos, especialmente a quienes somos personas cercanas y tú como padrino también, sí, de José Manuel. El niño que yo lo vine a hacer. Y bueno, Nadie está preparado para enterrar a un hijo. Un dolor una terrible. Tragedia insuperable a la que nos solidarizamos nosotros como compañeros y hermanos de José. Así es. Que se debe sentir muy confortado de alguna manera por la solidaridad que ha recibido, por el aprecio de toda no solamente la clase política a la que él pertenece, sino de amigos, familiares, de todos los colores y partidos se dieron cita ahí para compartir con él ese último momento como humanos que es tan importante para nosotros. Así es. Y nada, reiterarle el abrazo de nuevo, una vez más, de solidaridad con ellos y decirles que estamos acompañándolo en su dolor. Bueno, arrancamos en el panel. Arrancamos. Eliseo, yo quiero iniciar, a diferencia de todos los sábados, por una situación que está sucediendo ahora aquí en América, en Ecuador. Claro. Ecuador, el breaking news. El breaking news, ¿verdad? Ecuador ha tomado, México como país con relaciones diplomáticas con Ecuador, ha tomado la decisión de acoger como asilado a Jorge Glass, una persona, el ex vicepresidente de la República, que ha sido acusado, ha confesado y ha sido incluso beneficiado por un habeas corpus, que es una situación que tú explicarás, y por eso te quiero preguntar, que le permitía estar libre, ¿verdad? Sí. Temporalmente, pero es una acusación formal y que ha tenido ya un proceso legal determinado. Entonces México ha tomado la decisión de asilar en su embajada a Jorge Glass a pesar de esos procesos. Ecuador... No, y no solo en su embajada, de otorgar asilo político en México. En México, o sea, correcto. Mientras se procesaba la solicitud, él estaba en la embajada. Él estaba en la embajada y entonces Ecuador tomó la decisión... México concedió el asilo para que lo trasladaran a México y eso conlleva un salvoconducto. Exacto. O sea, para salir de la embajada al avión que lo va a transportar a México. Efectivamente. Entonces, es sabido por todo el que tiene un mínimo de conocimiento de relaciones internacionales, es sabido que el territorio de un país es el territorio de una embajada, de un país con relaciones diplomáticas, es un territorio soberano, ¿verdad? Claro. La embajada es territorio del país representante de esa embajada. Pero también hay un articulado en la convención, no solamente la Convención de Ginebra, una convención especializada para asilo político, asilo diplomático. Claro. La Convención del Asilo Diplomático, específicamente el artículo 3 de esa misma convención, que prohíbe o limita
de alguna manera regula, mejor dicho, correcto, la no posibilidad de otorgar asilo político a personas que estén bajo un proceso legal por crímenes y delitos comunes, ¿verdad? Entonces hay una normativa que hace que no sea lícito conceder el asilo a personas que al momento de solicitarlo estén inculpadas o procesadas por delitos comunes ante los tribunales ordinarios competentes, como es el caso de Jorge Glass. Entonces ahí hay una disyuntiva, hay un problema. La Convención de Ginebra, que dice que ese territorio es soberano de otro país y no puede ser violado, y esta Convención de Asilo Diplomático, que también prohíbe dar asilo político a personas con ese perfil que tiene Jorge Glass. Entonces, bueno, ¿qué prima en esta situación? Esa es una buena pregunta. ¿No se te ocurre buscar un símil en el caso de Julian Assange? Correcto. Que tuvo, está. Y fue todavía precisamente en Ecuador. Exactamente, que Ecuador lo acogió en su embajada, lo tiene todavía en su embajada. Lo tiene todavía, y últimamente han estado hablando de ya sentencias de jueces. Exactamente, entonces ahora, ¿cuál es la diferencia con este caso y el de Julian Assange? Que cuando Julian Assange entró, no estaba condenado. ¿Entiendes? Entonces, se condenó después de haber sido. Se condenó, es más, y no está condenado todavía. Bueno, definitivamente no. No está condenado porque Estados Unidos todavía no le han pasado el juicio. A él no lo han presentado. Sí. A él no lo han presentado. Pero en este caso ya Jorge Glass sí está condenado. Sí está condenado y ha sido beneficiado por un habeas corpus. Exacto. Y ha declarado, ha confesado. Hay un proceso donde medianamente confesó parte de los hechos que se le imputa. Pero de todas maneras, porque vamos porque aquí hay que separar las cosas. Por un lado está ese tema de la convención, pero por otro lado está el tema de la inviolabilidad de la embajada. Sí. Aún eso fuese así, aún la convención no protegiera a Jorge Glass, la convención sí protege a la embajada y la integridad del espacio físico de la embajada, la transgresión del espacio. ¿Qué podía hacer Ecuador? Bueno, recurrir ante los tribunales internacionales la decisión de México de otorgar ese asilo. Pero de ninguna manera eso significa que Ecuador podía entrar a la embajada. Podía entrar por el hecho de que el asilo sea ilegal. Y hay muchísimos precedentes en el mundo de a favor, o sea, de inviolabilidad de espacio de embajada, que son los más. Pero hay también precedentes de violación de espacio de la embajada. Tenemos el caso de Teherán. Los famosos rehenes. La Guardia Republicana, no la Guardia Republicana iraní. Sí. Estudiantes iraníes, supuestamente, entraron ahí en el 79, me parece que fue eso. Sí. Y pues, tomaron la embajada. Pero también eso volvió a suceder años después con la embajada de Arabia Saudita en Teherán, que la tomaron. También sucedió en Libia, en Benghazi, pero no fue una embajada, sino un consulado de los Estados Unidos, que también fue atacado por grupos rebeldes libios. Sí. Hay otros casos de delincuencia común, embajada, por ejemplo, la toma de la embajada de Japón del MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Sí, nuestra embajada también. Nuestra embajada en Bogotá también sufrió por el M-19 un ataque, pero pero de gobierno, o sea, porque el problema aquí es que es el gobierno. Es el gobierno, sí. Es el gobierno que estaba haciendo eso, no grupos de terroristas, de milicianos. Fíjate que aún en esos países, en Irán, que obviamente es el gobierno el que apoya todo eso, sí, pero lo disfraza de una turba. No es oficial el apoyo. Ajá, pero aquí fue el gobierno que se metió. La policía se metió a buscarlo. Incluso hay unos videos del embajador de México que lo tiran al piso. Sí, bastante. Y bueno, eso le está dando la vuelta al mundo. Yo realmente inscribo esto dentro de la buquelización de la política. Sí. Daniel Noboa es un presidente joven del mismo corte autoritario
que se ha inventado, bueno, yo no sé si se ha inventado, pero bueno, no voy a incurrir en esa especulación, pero bajo la justificación de un supuesto estado de emergencia por narcoterrorismo, como él dice, ahí se están violando todos los derechos fundamentales. Si tú sabes que nosotros hemos conversado, en el caso de Ecuador, Uh-huh. cuya economía está dolarizada, Sí. ¿verdad? Que durante la pandemia no pudo hacer lo que muchos países latinoamericanos, incluyendo República Dominicana, no pudo emitir moneda para paliar los efectos de una economía en cero, como durante el tiempo de la pandemia, donde no se produjo nada. Pues muchos países que acudieron a la emisión de moneda para incentivar, para dar, paliar el asunto de la crisis de los ciudadanos. Uh-huh. Y entonces hicieron estímulos, otorgaron estímulos, y de alguna manera la economía al pasar de la pandemia no sufrió tanto. En el caso de Ecuador, Ecuador no pudo emitir moneda porque su moneda era el dólar. Uh-huh. Entonces no había manera son los únicos casos, bueno, 3 casos: Panamá, El Salvador y Ecuador. En el caso de Panamá, de dolarización, digo. Panamá nunca le va a faltar los dólares por el canal de Panamá. No. Eso es una mina de dólares. Dice la industria. La industria de Panamá. Ahora, en el caso de Ecuador, ¿cómo logra Ecuador subsistir ante este problema? Atrayendo capitales. ¿Y cuáles eran los capitales que podían llegar a Ecuador? El narcotráfico. Los grupos cerca de Colombia, acceso a las selvas donde se maneja una costa del Pacífico enorme, correcto. Uh-huh. Es el enclave ideal para que los grupos y los carteles fueran a Ecuador a invertir. Claro. Y entonces ahí se produce una atracción de capitales non santos, ¿verdad? Capitales que hasta este momento se mantienen en el Ecuador haciendo presión política, presión a la vida en Ecuador. Nosotros hemos visto en meses pasados cómo se produce el estallido en una estación de televisión de grupos armados que irrumpieron en una estación y hablaban de la incontrolabilidad de esos grupos. Que se dice también que fue una operación que fue staged, que fue armada. Que se fue armada. por el mismo gobierno. El caso es que los carteles, muchos de ellos buscados en México, muchos de ellos reclamados en México, y que Ecuador entonces de alguna manera protege o le da asiento, ¿verdad? Le da espacio. Entonces se da esa relación tortuosa entre México y Ecuador. Y por eso Jorge Glass, a donde va a asilarse o a buscar asilo, es a México. Y México, claro, entonces le otorga ese asilo y ese salvoconducto para distraerse de la justicia. Señores, ni siquiera Fidel Castro, en los tiempos de la Revolución Cubana, donde el discurso, la filípica, la invectiva estaban a su máxima expresión, ni siquiera en esa época, ni siquiera en ese momento se dieron cosas como esa. O sea, esto tiene que tener una condena enérgica de los países, claro, de los gobiernos, por lo menos latinoamericanos. Porque esa práctica pudiese ser desastrosa si se establece como norma, como facilidad, como algo claro, usual. Bueno, no hay. Por eso es que digo que los mecanismos institucionales hay que respetarlos. Sí. Hay que respetarlos. Si nosotros si la jurisdicción competente es tal, entonces vayamos ahí. O sea, ¿por qué Ecuador no recurrió eso ante ninguna jurisdicción competente?
Y lo que se destapa es con una medida como esa. Sí, sí. Yo me imagino que, no sé cuál es la situación, la indagaré, pero me imagino que hay mucha gente aplaudiendo eso en Ecuador. Bueno, los que son adeptos de Correa, que se ha pronunciado varias veces en contra de ese apresamiento, pues obviamente que van a estar contestes con esa situación. Lo que pasa es que recuerda que Correa y Jorge Glass son enemigos, se pelearon. Bueno, sí. Entonces, Sí, pero lo que pasa es que Correa siempre busca la primera excusa también para atacar al régimen que lo persigue. Entonces, ahí está el asunto. Una situación difícil de manejar porque México es soberano, Ecuador acaba de violar el espacio territorial de México, las relaciones no estaban del todo muy buenas y vamos a ver qué sucede con esto. así es. Bueno, no, la consecuencia fue México rompió ya relaciones relaciones diplomáticas, van a retirar su embajador y su embajada y bueno, ya, y ahí morirá el asunto. Me imagino que Ecuador hará lo propio. Sí. Ya Ecuador había declarado no grato al embajador, persona Sí. no grata, después cuando se produjo la decisión de otorgar el asilo. O sea que ya ahí hay una ruptura planteada. Lo que yo quiero ver es qué van a hacer los demás gobiernos latinoamericanos. O sea, cuáles van a ser las posiciones, cuál va a ser la posición de la OEA, por ejemplo, que funciona poco, pero hay que ver por lo menos un pronunciamiento de distanciamiento de esas acciones. Sí, hay que esperar a ver cuál va a ser, porque lo que no se puede permitir es que este tipo de agresiones todo el mundo está en diplomáticas se sigan produciendo y se encuentren como normales. No, es que todo el mundo está en peligro. Sí. Si eso se permite, si nadie se pronuncia y no hay una condena, o esto no tiene consecuencias de ninguna clase en el aspecto diplomático, entonces todo el mundo está en peligro. Todo el mundo está en peligro. Entonces las jurisdicciones, vamos a cerrar las jurisdicciones internacionales y ya, y cada quien que actúe por la libre. No, que es un tema que se ha venido suscitando en el mundo, en donde los estamentos, donde las instituciones están en su peor momento, en el mundo entero. Cuando el mundo se aboca a un estado de guerra por todos lados, es como que se contagia, como que todo el mundo se contagia ante la misma situación. Y ya vemos lo que está pasando en el mundo entero, donde ya las instituciones no son tan importantes en función de la narrativa que se quiera, argumentar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si el mundo toma de nuevo las sendas correctas, porque el asunto de Ucrania, el asunto de Europa, que vamos a comentar ya en el próximo segmento, están saliéndose del nivel de la normalidad, de las normas diplomáticas internacionales. No. Y es el viejo debate. Soberanía nacional versus ordenamiento internacional. O sea, hasta dónde qué yo puedo hacer como país y qué yo tengo que acatar por ser miembro de la comunidad internacional. ¿Entiendes? Ese es el debate. Y lo traigo porque es lo que pasa a nivel mundial. Es el mismo debate. Hablaste de Ucrania, pero también te pongo Israel. Israel, Ucrania, Taiwán. Todo depende de... Exacto. Entonces, la ambigüedad del derecho internacional. La ambigüedad. Que está para redactado. Una cosa de una forma y para otra cosa de la otra. Exactamente. Entonces no puede ser. Entonces, hay que ver, tenemos que ir siempre a los orígenes y a la etimología de las cosas, de las palabras, de los tratados, y sobre todo al propósito y a las circunstancias en lo que se escriben y quiénes lo escriben. Sí. Porque realmente nosotros estamos, y lo hemos dicho en programas anteriores, el derecho internacional, como nosotros lo conocemos, está en crisis. Es un derecho, está en crisis,
porque es un derecho post Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. O sea, es para un orden mundial que ya no existe, no es el actual. Las circunstancias son diferentes, completamente, y no estamos preparados jurídicamente, desde el punto de vista internacional, para las variables que están en juego. Pero ni siquiera la ONU. Sí. O sea, la ONU es una organización que no funciona. Sí. Porque ya el orden internacional cambió, funcionó durante un tiempo. Sí, bajo las premisas. Bajo las premisas y las correlaciones de poder que existían en ese momento. Pero ya ahora eso se ha quedado, está demostrando todos los días que está outdated, es como una computadora vieja. Sí, sí. Hay que hacerle un upgrade. Ya esa no sirve. Ya esa no sirve para la situación actual. El problema de eso es que no hay liderazgo para hacerlo. Ni hay alternativa. No, ni voluntad política. Ni voluntad. Entonces, cada quien, los estados, los líderes, los gobernantes, tienen que pensar primero en sobrevivir ellos. Tienen que complacer a su población. Y la población lo que pide es salirse de todo eso y actuar como chivos y ley. Aquí también estamos viendo eso con el discurso anti-organizaciones internacionales, anti-ONU, anti-Organización Internacional para las Migraciones, anti-Amnistía Internacional, porque se manejan las cosas, se manipula como si esos organismos fueran enemigos. Sí, sí, porque la narrativa es lo que domina, ¿verdad? Claro. A pesar de que existen instancias que están creadas para que se acuda a ellas a falta de o en ocasiones, pero no se acude a las instancias correspondientes. Lo que pasa es, mi querido Luis, es que tenemos que irnos a la parte primitiva del cerebro. Uh-huh. Hay varias cosas. Número uno, la gente le atribuye cualidades superiores a los pueblos, cualidades que los pueblos no tienen. No. Los pueblos, demostradamente que no. Lamentablemente, la conducta de masa, o sea, Ortega y Gasset escribió mucho sobre eso, pero antes de que él, Gustave Le Bon, la psicología de masa. La conducta de las masas es la equivalente a un niño de 6 años. 7 años. 7 años. La masa se comporta como un niño de 7 años. Entonces, imagínense ustedes cuando nuestros oyentes que han tenido hijos, tienen hijos de 7 años, o uno mismo cuando tuvo 7 años. Cómo se comportaba. Bueno, así mismo se comportan y políticamente también lo hacen. Entonces, los pueblos funcionan con los sistemas de creencias del cerebro. Y el sistema de creencias está atado directamente a la voluntad. Si usted no cree nada que usted no quiera creer, usted lo cree. Así es. Usted le pueden presentar toda la evidencia del mundo de un hecho. Si usted no quiere creer, usted no lo cree. Usted, por ejemplo, no cree en el sistema bancario porque le roban, pero entonces va donde mantequilla y le lleva el dinero. ¿Usted cree en eso? Sí. Usted va... ¿Usted quiere creer en eso? Usted quiere creer en eso. Usted quiere creer que aquel le robe, que este le multiplica los cuartos. Usted va a un médico en Estados Unidos, en Europa, donde sea, o aquí, y le dan un diagnóstico, pero entonces usted va a un pueblo del interior, le dieron una botella, y que fulano se sanó con eso. Sí. ¿Entiende? Porque usted quiere creer eso. Sí. Entonces, eso es así. Entonces, así mismo es la política. Así mismo en las instituciones. ¿Por qué los pueblos los gobiernos recurren menos a la institucionalidad internacional? Porque los pueblos que están ahí lo presionan porque no entienden cómo funciona. Sí. Y si tú no entiendes una cosa, mucho menos tú vas a creer en ella. Uh-huh. Tú crees en el resultado inmediato. ¿Tú ves? Claro. Entonces, sí, mátalo, sácalo, haz tal cosa, tú ves, eso. No, y los líderes prefieren conservar su posición política. Porque tienen que sobrevivir ellos primero. Sí, es así, una cuestión de quién va primero, o yo o el país en la comunidad internacional. Pero bueno, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces, Luis, seguimos en el paneo. Bueno, seguimos ahora en Europa. Porque en Europa y en otras partes del mundo está primando el tema de los ultimátum. Rusia ha dado un ultimátum a Ucrania, a Alemania, a Francia, y ha dicho que no va a tolerar eso que acaba de ocurrir, este acto de terrorismo que Rusia sostiene que tiene a Ucrania detrás, que es el que originó toda esta operación terrorista en suelo ruso.
¿verdad? Entonces se ha pronunciado y ha dado un ultimato a Europa. Europa, por su parte, está preparándose para la guerra. O sea, no hay un país importante en Europa que no haya tomado medidas drásticas para prepararse para una eventual guerra. Alemania, que es el caso que quiero traer, está modificando su presupuesto, acelerando la industria de producción de armas, está preparando todo su andamiaje para prepararse para la guerra lo antes posible. La semana pasada vimos que en la última reunión de la Unión Europea se dieron cuenta de que estaban 3 o 4 años detrás de la carrera por ser autosuficientes desde el punto de vista militar. Es decir, durante todo este periodo de los 70, de los 80 hacia la fecha, habían estado dejando atrás esa industria armamentista, disminuyéndola cada vez, porque obviamente la situación de bienestar, la situación de globalización, la situación de colaboración, integración de la comunidad europea, pues le había quitado el enfoque armamentista, como es obvio, ¿verdad? ¿Para qué producir armas si no se van a necesitar? Pues ahora, cuando sí se necesitan, cuando el equilibrio de las fuerzas hace necesaria que tú demuestres que tú tienes capacidad de respuesta, pues ahora están 3 o 4 años detrás de todo eso. Alemania, que es la primera fuerza económica europea, incluso Alemania representa un cuarto, un 25% del Producto Interno Bruto de todos los países de la Unión Europea. Es una cuarta parte, solamente un país es una cuarta parte. Claro, Alemania es una de las 5 economías exportadoras más grandes del mundo. Más grandes del mundo. Entonces, ¿qué está pasando en Alemania? En Alemania tienen que recortar las ayudas sociales para dedicarlas a la guerra. Tienen que golpear a la población, al sistema de seguridad social que había sido uno de los mejores del mundo. Entonces, ¿cómo está reaccionando la población alemana? A eso súmele los problemas migratorios, los problemas de desestabilización que producen las migraciones y los problemas de los partidos que se han ido girando hacia la izquierda y a muchas políticas que en Estados Unidos se llama wokismo, pero que en Alemania son políticas progresistas. Entonces, ¿qué está pasando en Alemania? Porque hay que aclarar, el wokismo no es de derecha ni de izquierda. Correcto. Es una manera, es una filosofía que cambia, es el approach, o sea, es el abordaje de las cosas. No importa si eres de derecha o de izquierda. Es la religión de la cancelación. La nueva religión. La nueva religión, una religión sin Dios. Sin Dios. Sin correcto. Dios y que reniega del cuerpo y de la ciencia. Sí, sí. Y sin lógica, o sea, sin ninguna lógica detrás, porque no hay lógica detrás de las posiciones. Es una estructura amorfa. O sea, no tiene ninguna... Y la gente actúa como en manada. Es una especie de los peces, todos esos peces que nadan en un cardumen coreografiado. Así mismo, esto es así mismo. Así es. Esto reniega las cuestiones primarias de la biología, del cuerpo humano, hombre, mujer, todas las divisiones de la naturaleza, negaciones, contra toda lógica. Negaciones históricas, de color, de raza, o sea, todo está, y la ciencia obviamente queda relegada en un décimo plano. Así es. Entonces, la población, lo que se está experimentando en Alemania es un resurgimiento de los partidos no sistémicos, de los partidos que no son parte del sistema, de los partidos alternativos. Y ahí está la alternativa para Alemania, es la AfD, que está tomando una fuerza increíble con posiciones que son
centro derechas. Entonces, en ese partido que quería ser alternativa para Alemania, fuera de los partidos tradicionales, estaba más o menos equilibrados. Había derecha, había izquierda, porque la lógica era ser alternativa. Pero entonces, hace unos años que toda la izquierda de ese partido salió del partido alternativo AfD. Sale y deja solamente a los de derecha, los de centro y derecha. Y dentro de los centro y derecha, entonces se distinguen todavía más los ultraderechas. Uh-huh. Y entonces lo que estamos viendo es un partido que está tomando fuerza en muchas localidades de Alemania, en donde hay un discurso derechista, nacionalista y además anti-inmigrante, ¿verdad? Y eso es muy peligroso porque, a pesar de que la comunidad internacional europea es centro-izquierda, pues en Alemania se están destacando estas facciones, estas alas, que asimismo se llaman las alas de la derecha, que se están tomando fuerza cada vez más. Y esto puede ser una bomba de tiempo, porque ya se está hablando del Deutschsieg. El Deutschsieg es el Brexit, pero de Alemania. Sí. ¿Verdad? Ya hay líderes que están hablando de que Europa no responde a los intereses internos de Alemania. Bueno, Joseph Stiglitz tiene un libro que se llama El Euro, así mismo. Lo escribió hace poco menos de 10 años, donde él habla del problema del funcionamiento del euro, pero se puede hacer una extrapolación muy cercana a la realidad al funcionamiento político de la Unión Europea. Es lo que él dice, que la Unión Europea tiene un problema existencial. Número uno, no tiene una estructura fiscal centralizada. Porque el símil de la Unión Europea, ¿cuál es? Es Estados Unidos. Sí. Estados Unidos son 50 países. 50 estados son 50 países. Sí. Y así funciona en la realidad. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ese concepto del funcionamiento interno de Estados Unidos. Pero Estados Unidos funciona como si fueran 50 países, sí, con unos sistemas centralizados. O sea, hay cuestiones que se manejan en común y cuestiones que se manejan independientes. Pues, ¿qué pasa en Europa? En Europa no hay una centralización de las cargas fiscales. Cada país tiene su régimen de impuestos. Incluso dentro de los países hay territorios que se manejan con criterios diferentes a otros, dentro del mismo país. O sea, tenemos el caso de Países Bajos, por ejemplo. Tenemos el caso ya Inglaterra no está, pero tenemos el caso de España, con Andorra. Sí, Andorra. Hay varios escenarios ahí. Y tampoco tiene un sistema de cargas sociales centralizado. O sea, en Estados Unidos funciona el welfare. Sí. Pero en Europa, cada estado maneja. Y entonces, ¿qué es lo que provoca eso? Bueno, que hayan realidades distintas. Que en Bruselas se decida lo que va a comer un niño español en la escuela. Así es. Porque hay unos topes presupuestarios y no se puede pasar de ahí. Bueno, si hay que bajar la dosis de las raciones de comida, hay que bajarla, hay que cambiarla. Hay que poner algo más barato. O sea, ¿tú entiendes? O sea, ese problema... Sí, incluso en contra de los intereses internos de cada país. En Bruselas, que dicen si un niño... ¿cuánto van a destinar a los agricultores italianos, por ejemplo? Sí. En Bruselas, que dicen cuánto trigo va a entrar sin aranceles de Ucrania, sí, para como estamos viendo el lío de los campesinos. Sí. O sea, entonces, cada país tiene sus realidades. Y eso es lo que está provocando que dentro de los países de la Unión Europea haya movimientos anti-Unión Europea. Sí. Giorgia Meloni en Italia ganó en parte porque tenía un discurso de campaña anti-europeísta. ¿Qué pasa? Que después ella lo moderó. Se aplicó ahí el teorema del político argentino, el teorema de Baglini.
Sí, Y dice que a mayor lejanía con el poder, más irresponsable es el discurso. Sí. A medida que tú te vas acercando al poder, pues el discurso se va aterrizando. Se va a aterrizar. Entonces ella ganó y entonces el discurso aterrizó. ¿Tú ves? Bueno. Pero lo importante aquí es eso se inscribe dentro de la nueva globalización, lo que hablábamos en el segmento anterior. El derecho internacional, fíjate que el paso más trascendente después de la Segunda Guerra Mundial en materia internacional es el tratado, son los tratados de la Unión Europea, la evolución de los tratados hasta el Maastricht, que fue Sí. que es el más. Y después la OMC. Sí, sí. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, esos son los dos íconos en el derecho internacional. El Tratado de la Unión Europea y la OMC. Sí, que está cuestionado ampliamente Y por muchos países. ambos están siendo objeto de fuerte sacudida, Sí, claro. porque no se ajustan a la realidad actual. Es que ya esos tratados no responden a la independencia interna de cada uno de esos países, porque la OMC habla de el dumping, por ejemplo, que es uno de los... Exacto. El dumping, tú me estás pidiendo que no incentive la producción local de acuerdo a mis necesidades internas porque hay un tratado internacional que me lo impide. Y entonces cada vez más los países se van distanciando de los intereses comunes de esos países. En Europa, por ejemplo, se está hablando de los cañones o la mantequilla. ¿Tú recuerdas ese tema? Uh-huh. O los cañones o la mantequilla, que es un tema que popularizó Joseph Goebbels para justificar la transición de una economía agroempresarial o de una agroindustria de producción de alimentos a una economía de producción de armas. Sí. Entonces, la mantequilla te engorda, pero los cañones te defienden. Entonces, lamentablemente, los cañones, uno de los dos, no podemos hacerlo ambos. Y eso es lo que está pasando ahora mismo en Europa. Se está haciendo una transición a una economía de la mantequilla para transicionar hacia una economía de cañones. Eso es un tema que se había estado discutiendo muchísimo en la Segunda Guerra Mundial. Todos los analistas políticos están hablando de que hay una guerra inminente, que claro, ya todo el mundo se está preparando. Incluso el secretario de Estado norteamericano, Blinken, acaba de mencionar la inminencia de que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN. Y se está hablando de que a cambio de esa participación en la OTAN y en la Unión Europea, se entreguen territorios, ¿verdad? Para que se pueda lograr. Es decir, claro, lo que se quiere hoy en día no es saber quién va a ganar. No. Lo que se quiere es salir bien, lo mejor que se pueda. Claro. Déjale el Donbass a Rusia y Crimea, y a cambio Rusia te va a dejar entrar en la OTAN. Entonces ahí es que está el detalle. El asunto se va a correr hacia el oeste. Porque vamos a estar en la misma situación. Oh, claro, pero mira lo que esta semana, el día 2, el 2 o el 3 de abril, hay un reportaje de la revista Político, un medio de comunicación bastante reputado en Estados Unidos, en la publicación de la Unión Europea, Político EU, European Union, donde habla de la guerra de Ucrania. Hay unas declaraciones de Elon Musk ahí, donde él dice que Rusia puede que no, o sea, no va a invadir no puede invadir totalmente a Ucrania, no tiene la capacidad de hacerlo. Ahora, la extensión de la guerra provocará necesariamente que Rusia gane más territorio. Que el resultado sea ese. Exacto, que si la guerra se sigue extendiendo, Rusia va a cruzar cada vez más el río Dnipro y va inclusive a invadir Odessa, dice él. Entonces, en ese reportaje entrevistan oficiales ucranianos y dicen, por ejemplo, datos que
según la fuente de los oficiales ucranianos, necesitan por lo menos 4 millones de proyectiles de 155 milímetros y 2 millones de drones bomba. Eso es imposible. Entonces, ¿tú sabes cuánto cuesta cada proyectil de eso? Son $2.200. Increíble. Cada proyectil de eso. $2.200, más o menos. Pasar a una economía de guerra mundial. O sea, tú estás hablando entonces, dicen los oficiales que las armas, los tipos de armas, porque fíjense que en la noticia ustedes oyen, bueno, le vamos a dar un tanque Leopard, le vamos a dar los misiles HIMARS, le vamos a dar los Javelin, le vamos a dar... Cada arma de esas tiene su tiempo y su efectividad. Por ejemplo, dicen que los HIMARS fueron los que ayudaron a sacar a Rusia de Gerson y de Kharkov. Ahora, dicen los comandantes ucranianos, no soy yo que lo digo, está citado ahí. Dicen ellos que los rusos obviamente hacen ajustes y que ya esas armas no son igualmente efectivas. Que tienen que ir renovando el arsenal. Sí. Y ponen un ejemplo con los F-16, los famosos aviones F-16, que son como 14 aviones que le van a facilitar, que van a estar operativos en verano de este año, que terminan de entrenar a los pilotos. Pero ¿qué dicen los comandantes de Ucrania? Dice, eso no va a servir para nada porque ya los rusos tienen desplegado un sistema de radares, de los radares los radares antiaéreos S-400, que desde que despegue uno lo van a tumbar. Supersónicos. Lo van a tumbar. O sea, ya eso en el año pasado hubiese sido un palo, pero ahora no. Sí. Ahora no. Entonces, la guerra, yo no sé quién está ganando, yo no sé quién está perdiendo. No. Yo no voy a entrar en eso. Ahora, porque siempre he dicho que aquí lo que hay que ver son los objetivos. Sí. ¿Cuáles eran los objetivos y cuáles son? Entonces, cuando tú ves un juego de dominó, el que está perdiendo, haciendo trampa, pasando ficha, que está pasando de ficha es porque está perdiendo. Sí. Cuando tú ves que sacan la guerra del teatro convencional y van a hacer sabotaje, operaciones que están cientos de kilómetros del frente, cuestionadas por los principales aliados. O sea, Ucrania se ha salido del esquema de la guerra. Sí. Pero en esa, y volviendo a eso de la revista Político, que le invito a que lo busquen, está en internet, o sea, ahí hay un detalle de lo que está pasando. Hay una declaración de Zaluzny, donde él habla o sea, ¿tú recuerdas aquella entrevista de Zaluzny, del comandante? Sí, del comandante ucraniano. Sí, donde él dice que habla de las posibilidades que hay en el frente reales. Sí. O sea, que no hay forma de que si no llegan las armas en el número y en el tiempo necesario, no hay forma de sostener eso. Dicen en ese artículo que es prácticamente inminente que de mantenerse la situación actual, Rusia rompa las defensas ucranianas. Sí. Y entonces termina el conflicto con más terreno todavía ganado. Exacto. Ese es el problema. Que es el razonamiento de Elon Musk. Correcto. Y Elon Musk, hay que saber que no se ha caracterizado por hablar disparate. El problema de Elon Musk es que ha hablado demasiado claro siempre y ha tenido esos problemas. Pero la otra cosa es la necesidad de soldados. Sí. Ucrania necesita 500,000 de soldados. Acaban de bajar la edad mínima para ir a pelear a la guerra de enlistamiento, que antes eran 20 años, ahora son 18 años y van a seguir bajando. Se espera que van a seguir bajando la edad mínima para poder participar y ser enlistado en el ejército. Eso implica que se va a diezmar considerablemente la población, complicando cada vez más el problema del reemplazo generacional, que también es otro problema grave. Pero eso es otro tema. Vemos
a Francia, lo hablamos en programas anteriores, cómo el discurso de Francia es su decisión de enviar soldados, absurda por demás, porque la cantidad de soldados que dice Francia que va a enviar no hacen absolutamente ninguna diferencia. Francia no tiene soldados para enviar. Ni equipo. Ni los que dice que va a enviar son suficientes para los kilómetros de enfrentamiento que tiene la guerra en Ucrania. Absolutamente nada. Lo que está buscando Francia es participar y ser partícipe de lo que está pasando ahí. Pero no te vayas más lejos. Acabamos de decir hace menos de un minuto que Ucrania necesita 500,000 soldados. Sí. O sea, ¿cuántos soldados puede mandar Francia? Francia no puede mandar ni 25,000 soldados. Sí. O sea, ahora mismo la capacidad de movilización de tropas del ejército francés, porque no está preparado para la guerra. No está preparado para la guerra. Esa es la realidad. Ni ningún país europeo. Por eso que están tomando todas esas medidas. Nadie, aquí en Europa, nadie puede agarrar 10 o 20,000 soldados y desplegarlos. No, para nada, absolutamente. Eso es así. De hecho, está sucediendo unos movimientos en Europa que están afectando a Francia específicamente con el gas. Nosotros habíamos dicho y sostenido que España estaba cómoda con el gas de Argelia, ¿verdad? Pero acaba de dar unos pasos España concediéndole a Marruecos, que es un actor que pudiéramos decir de cuidado para España, concediéndole a Marruecos el Sahara Occidental, que es un territorio que había estado en disputa y que se había declarado muchas veces como una ocupación ilegal, etc. Combinado por los Estados Unidos, España le cede a Marruecos ese espacio y entonces Argelia, en respuesta, disminuye y suspende la entrega de gas por la vía de España. Es decir, las posibilidades de España de convertirse en el hub energético se desvanecen. Claro. Porque Argelia ahora lo está enviando por Italia. Lo está enviando por Italia porque España entonces favorece a Marruecos, que está en disputa con Argelia, y entonces Argelia dice, a Marruecos, que a su vez España lo tiene dividido. Que lo tiene dividido. Porque el Frente Polisario, ahí hay una guerrilla. Polisario, correctamente. Entonces, estas disputas, a quien están perjudicando más es a Francia, porque ya el gas no tiene forma de llegar a Francia. Que a los franceses no les interesa mucho el gas, porque la matriz energética francesa es nuclear. Es que el problema de Francia es que esa zona del Sahel pierde control. Eso sí. Al perder control se le van los yacimientos. Sí, porque recuerda que el norte minerales con los que se producen la energía nuclear. Argelia, Libia y Marruecos están al norte del Sahel. Exacto. Y entonces, mediante una serie de en el sur de esos tres países funcionan unas tribus nómadas que son los tuareg. De diferentes etnias, que son africanos con los ojos azules. Sí. Los tuareg como los vehículos Volkswagen. Exacto, bueno, de ahí es que viene. Sí, los tuareg eran que controlaban esa franja del sur de esos tres países, de Libia, de Argelia y de Marruecos, que es el Sahara. Sí. Esa región. Entonces, para pasar por ahí había que pagar un peaje a los tuareg. Hasta el otro día. Sí. Incluso Libia, o sea, cuando en los tiempos de Gaddafi, lo dejaba operar en el sur sin mayores obstáculos. Sí. Eso se ha respetado siempre ahí. Sí. Y obviamente, para controlar el norte del Sahel, los franceses se entendían con ellos. Sí, no, y tenían el control prácticamente de eso. Y ahora se le ha complicado esa zona porque en esos movimientos
quien está detrás de esos movimientos es Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere hacer una base naval en Cabo Verde y una base lo que pasa es que Estados y Unidos... eso es con la alianza con Marruecos. Entonces, Estados Unidos, que se está posicionando, a veces nosotros vemos a los Estados Unidos que dan golpes a lo loco, pero aquí la geopolítica que manejan los Estados Unidos, los enclaves militares, Estados Unidos se prepara años antes de los conflictos y están preparándose para tener mayor control de esa zona que va a ser importante desde el punto de vista energético. Recuerda dónde es que se producen los embalses de petróleo de los barcos tanques en Marruecos. Esa zona por ahí, los Estados Unidos necesitan a Marruecos de su parte y han intervenido con España para que España le ceda al rey Mohammed, le ceda esos territorios. Entonces, Estados Unidos están obligando a España a que le ceda territorios y recursos a Marruecos para que Marruecos entonces le permita a los norteamericanos esos enclaves estratégicos. Recuérdate este dato, que en Estados Unidos, en Níger, que acaba de salírsele de abajo a los franceses, que dieron un golpe de Estado, que está en el Sahel, Estados Unidos tiene la base de drones más grande que hay en África. Exacto. Una base de 300 millones de dólares. Exacto. Y acaban de... los nigerinos, que son diferentes a los nigerianos, Nigeria y Níger son dos países diferentes. Nigeria, sí. Los nigerinos y nigerianos. Los nigerinos acaban de sacar a los franceses de Níger. Sí. Por eso te decía que los que están siendo perjudicados son los franceses. Claro. Que están quedando detrás. Y no es la primera vez. ¿Tú te recuerdas del AUKUS? Sí, claro. El AUKUS de Australia, despojaron a Francia de su dominio del Asia. Cuando establecieron el AUKUS, que es Australia, Reino Unido y Estados Unidos, dejaron a los franceses sin la incidencia ni la venta de armas que tenía en el Asia. Entonces, fue un contrato de varios miles de millones de dólares que perdieron. Entonces, paulatinamente, quien se está quedando detrás es Francia en todos estos acuerdos. Así es. Pero tenemos que irnos a nuestra segunda pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con